Buenos días, soy Doménica Vaca, estudiante de la carrera de Arquitectura en la Universidad de las Américas. Actualmente estoy cursando la materia de investigación y textos académicos. Alrededor de esta exposición trataremos temas sobre el aborto legal en diferentes tipos de texto, de ficción, no ficción y un artículo científico que lo abarca. Texto de ficción, como ejemplo, El cuento de la criada, por Margaret Atwood en 1985. Su tipología textual: los artificios buscando la belleza en la escritura. Se expresa de manera distinguida hacia el lector, generando una provocación de intentar conectarse con las personas que han pasado por algo similar. Genera varias conmociones al leerla. Subjetividad: este cuento nos expresa varios sentimientos y emociones que van dirigidos hacia la muestra de la opresión femenina, que se vivía desde los años anteriores hasta la fecha actual. Historia: existe una gran diferencia entre los personajes, el narrador, la trama y el lector. Muchos de los personajes han logrado transmitir sentimientos y emociones que se han vivido en la vida, es decir, generan vínculos de entendimiento con el lector. Comprensión del contenido. Para poder llegar a comprender y apreciar el cuento, primero debemos ser un poco más empáticos con las mujeres, ya que en el siglo en el que hace referencia el cuento era un periodo bastante opresor. El sistema que se manejaba era demasiado machista y existían las clases sociales y discriminaciones por el poder. En este tipo de ficción se diferenciaban por la vestimenta. Las criadas van vestidas de rojo y son mujeres fértiles. Las mismas criadas son adoctrinadas por las tías y que éstas van vestidas de marrón. Las esposas de los comandantes se vestían de color azul, como la Virgen María. Son estériles y necesitan de las criadas para asegurar su descendencia. Las martas eran enmascaradas de color verde pálido, que estas mujeres adultas no podían tener hijos. Su aportación en la sociedad es limpiar y cocinar para las familias de los comandantes. Las no esposas eran vestidas con indumentaria de rayas y estas mujeres eran esposas de los hombres pobres. El patriarcado que se relata en el cuento es muy notorio, por lo que el sistema no reconoce a los hombres como infértiles. Introduciéndonos un poco más en el cuento, Defred, la criada, después de varios intentos de no consigue quedarse embarazada del comandante y decide tener relaciones con el chofer del comandante, el cual logra quedarse embarazada, pero al ser descubierta la envían a un prostíbulo y es ahí donde encuentra a una amiga en el pasado. La misma le introduce la idea de abortar, pero en su tiempo esto era considerado como un delito. En la reflexión de selección de textos, podemos encontrar que este cuento nos expresa la realidad en la que las mujeres vivían. Con respecto a mi tema, es muy notorio como antes era considerado un pecado, un delito, interrumpir un embarazo no deseado, o era producto de una violación, ya que no se respetaba las decisiones de la mujer. El fundamento y el respaldo académico. Los artificios buscando la belleza en la escritura. Despojada de todos sus derechos y libertades. La subjetividad. Este libro nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del sistema y sobre cómo las cosas que damos por supuestas podrían cambiar de un momento a otro. La historia. Es posible que este contexto llevara a la autora a redactar que el lector entienda una historia distópica, que todo puede llegar a suceder. Recrear la realidad. Este cuento nos ayuda a recrear los hechos sucedidos para que puedan ser reales. Texto de no ficción. Como ejemplo, Que sea ley, por Florencia Alcaraz, 2019. Tipología textual. Informa. Se pone en conocimiento la historia de la lucha de los feminismos por conseguir el derecho al aborto para todas las personas gestantes. Refleja la realidad. El artículo nos permite conocer la verdad sobre los meses decisivos en que la legalización del aborto se trató. Enseña, mediante la criminalización de la interrupción del voluntario del embarazo, busca instruir las aplicaciones del protocolo de abortos no punibles en numerosos distritos. Descripción. Busca describir el reclamo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que surgió en las calles de Argentina y se convirtió en un clamor popular de pañuelos verdes.
Comprensión del contenido. Se lucha por el aborto legal y porque el gobierno opresor empiece a respetar las decisiones de cada una de las mujeres con su cuerpo. Que cada mujer tenga el derecho a decir que no. Es por esto por lo que se da el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, que salta las fronteras del activismo histórico para llegar a un público más amplio, generando así la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La red de solidaridad feminista a lo largo del país son algunos de los hitos de esta lucha que derivó en el proyecto de la ley. Se busca en algunos países poder torcer la voluntad de los senadores antiderechos que están votando en contra del proyecto y manteniendo una penalización a quien lo cometa. Reflexión de selección de textos. En este texto nos indica cómo las mujeres salen a protestar en las calles para poder forjar que el aborto sea legal y cómo gracias a esto han generado movimientos que cada vez apoyan más a las mujeres. El más conocido y destacado es el de Ni Una Menos. Con relación a mi tema, es muy notoria la correlación que existe, ya que el aborto legal cada vez está siendo parte de un derecho de cada país. Pocas son las naciones que no cuentan con este derecho, de respetar las decisiones de cada mujer con su cuerpo, ya que varios presidentes y senadores se oponen a que el aborto sea legal. Fundamento y respaldo académico. Informa. El 11 de mayo del 2015, la policía localizó el cadáver de Kiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada que había sido golpeada hasta la muerte y enterrada en el patio de los abuelos de su novio. Refleja la realidad. Cuando la lengua impuesta tampoco podía ponerle palabras a la denuncia, demanda y deseo del feminismo. El feminismo popular tramó un lenguaje propio y un código compartido Ni Una Menos. Enseña. Una gran mayoría de mujeres protestaban por la Avenida de Mayo, la llamada Gran Vía Portueña, rumbo al Congreso. Marchaban en contra de la violencia machista. Descripción. Las organizaciones feministas consideran insuficiente el presupuesto y los recursos asignados a la Ley de Prevención y Erradicación de la Violación contra las Mujeres. Artículo científico como ejemplo. El aborto legal, una discusión pública. María Candelaria Ochoa, 2018. Informa. En este artículo científico nos permite conocer acerca de cómo el aborto es uno de los temas polémicos de fin de siglo. Pareciera que solo existen dos posiciones. En contra de esta, aquellas que argumentan el derecho a la vida del feto y quienes proponen legislarlo, que aumenta el derecho a la vida de la mujer. Comunica. Argumenta que las funciones reproductivas son un derecho de las mujeres y que son ellas o junto con sus parejas las que deben tomar una decisión sobre la interrupción de un embarazo. Claridad. El aborto no era bueno, pero había que legalizarlo. Sin embargo, incluso quienes han luchado por el aborto legal han debido hacer concesiones. Expone resultados de investigación. Varias investigaciones han afirmado que una de las razones para practicarse un aborto es por causas sociales y económicas. Comprensión del contenido. El aborto cada día se ha vuelto un tema más debatible y nombrado, ya que existe una gran población que está de acuerdo como otra que no. Se critica la posición de abortar con respecto a la visión de la Iglesia o al enfoque de aquellos que están a favor de la vida. Estos no deberían estar influenciados por sus creencias personales, sino por la necesidad de la población y de las políticas públicas. Se analiza la necesidad de despenalización del aborto por motivos de salud pública y de la dignidad de las mujeres. Cada vez se está respetando aún más el derecho que tiene cada mujer y la libertad de expresión que se ha conseguido. Reflexión de selección de textos. El aborto está siendo cada vez más común y natural en varios países. Este artículo con relación a mi tema tiene mucha compatibilidad, ya que el mismo se está adaptando para que la maternidad sea vista como un proceso natural de realización para las mujeres que lo deciden. El aborto forma parte de la medicina reproductiva y no puede ni debe ser su antítesis.
Es necesario y no es un mal, sino un bien social. Aborto y maternidad van de la mano. La libertad de ser madre implica la libertad de no serlo, y junto con las leyes están respetando el derecho de decidir un embarazo, ya que es su cuerpo. Fundamento y respaldo académico. Informa, el aborto no debe ser visto como una lucha entre religiosos y ateos, sino como una necesidad que impone al Estado laico en cuestiones de salud pública y de dignidad de las personas. Comunica. Nada de esto es sencillo, habida cuenta de que uno puede tener las mejores condiciones para tener hijos y sin embargo decide no tenerlos, y viceversa. O bien que estén aquellos que deciden tener hijos pero luego cambian de opinión por una condición física o lo deciden modificarlo en base a alguna técnica genética. Claridad. El despenalizador del aborto ha debido siempre excusarse por su postura, expone resultados de investigación. El aborto no es punible cuando es producto de violación, por peligro de muerte de la madre y cuando es imprudencial. El aborto es permitido por razones económicas a las que las mujeres que tienen más de 3 hijos. Muchas gracias.